Comenzamos entonces. Vamos a trabajar, chicos, como les decía, este texto de Bauman a lo largo de este mes. Al final de este mes, perdón, de junio, ustedes tendrán que hacer su aporte a la reflexión de esas tres partes que se les proponen en la plataforma de Padlet. Por ejemplo, cuál es la estructura del texto, lectura literal, lectura interpretativa, qué implica ser un nuevo pobre, y lectura diferencial, cómo se relaciona esto que dice Bauman con nuestro propio contexto económico. El libro se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. ¿Cuál es la estructura del texto? Entonces vamos al índice rápidamente. Tiene aquí entonces dos partes. La primera parte con dos capítulos, la primera de ellas que habla del trabajo y toma esta palabra que se llama la ética del trabajo, ¿cierto? Con varios subtítulos como por ejemplo cómo se logró que la gente trabajara, trabaje o muera, producir los productores, a los productores de mejor a más. Recuerden que toda esta teoría de este libro está metida en la teoría de la modernidad líquida, que ya ustedes conocen, esa modernidad líquida donde hay una nueva forma de entender el trabajo, ¿cierto? No es el mismo trabajo que en la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos se entendía, trabajar para producir, sino muchas veces es trabajar para consumir, ¿cierto? El segundo capítulo de la primera parte se llama de la ética del trabajo a la estética del consumo, que es precisamente lo que les estoy diciendo. La segunda parte tiene acá el ascenso y la caída del Estado benefactor. Entonces la comprensión de que el Estado es el que nos cuida es una comprensión anterior, ¿cierto? Y otro capítulo que se llama la ética del trabajo y los nuevos pobres. Y aquí es donde él nos presenta esta idea de qué es ser pobre según Bauman, porque no es lo mismo que tú y yo entendemos con pobre, ¿cierto? O sea, y ahí vamos a cuestionar un poco el concepto que tú tienes sobre pobre, la pobreza como tal, ¿por qué está determinada? Está determinada, no sé, por el estrato social en el que estás estandarizado. Está determinada, ¿por qué? Porque vives en una casa, en cambio el pobre vive, no sé, en un cambuche, vive en la calle. ¿Por qué está determinada esto de ser pobre hoy en día? Y la tercera parte, que es la perspectiva para los nuevos pobres. O sea, él habla de un nuevo concepto de pobreza. Y en ese sentido, chicos, sí hay que ser muy claros y entender de manera pues, inteligente si tú estás siendo pobre en el sentido de Bauman o estás, no sé, construyendo esa comprensión de pobreza en medio de una sociedad que no nos deja ver de alguna manera qué es ese concepto. O sea, recuerda muy bien que la sociedad líquida cuestiona estructuras que antes eran demasiado sólidas, ¿cierto? Otra estructura, por ejemplo, que antes se presentaba como sólida, invariable, era la de las escalas sociales o los estratos sociales. Eso hoy en día ha cambiado muchísimo y hay que poder interpretar qué significa esto dentro de esa comprensión del consumismo, de la necesidad de tener, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar hablando acá de la introducción, nos vamos a leer la introducción por lo menos. Vamos a interpretar esa introducción del texto de Zygmunt Bauman y ustedes, repito, van a intentar ir sacando apuntes de las ideas más importantes, porque luego tendrán que presentar al final de este mes lo que es la estructura del texto, cómo está construido, que no es solamente copiar el índice, no se trata de eso, sino decir, mire, Bauman comienza hablando de esto, luego continúa con esto y finaliza con esto, está construido de esta manera, así como si usted tomara un ensayo y dijera, mira, esta es la tesis, estos son los argumentos, aquí están las conclusiones, ¿cierto? O si tomara un cuento y dijera, mire, inicio, nudo y desenlace, es lo mismo, pero con sus palabras. ¿Qué implica ser un nuevo pobre según lo que tú entiendes? Bueno, según lo que Bauman dice, pero tú puedes interpretar, ¿cierto? Y lo tercero, ¿cómo se relaciona ese texto con mi propia economía, con mis propias decisiones económicas, las cuales estoy construyendo alrededor de este tiempo? Pues tengan en cuenta esto, reitero y soy muy enfático, ¿no? Toda esta teoría de Bauman hace parte de lo que él cuestiona en la sociología y que muchos conocen como la modernidad líquida. Donde antes había, por ejemplo, una estructura de control, ¿cierto? Muy parecida a la que Foucault, que ya vimos el trimestre anterior, ¿se acuerdan? Esto de vigilar y castigar. Por ejemplo, la pedagogía, antes la educación. Antes se educaba ¿para qué? Para que la persona saliera a producir. Esa era la educación.
¿cierto? Y había estructuras de control encaminadas para eso. Hoy en día la educación no está encaminada por ese lado, es mucho más maleable, depende de las condiciones, del contexto de cada grupo. Por ejemplo, es muy diferente el contexto nuestro latinoamericano al contexto europeo y la educación debe responder a esas necesidades de contexto. Esas estructuras son las que estamos cambiando, ¿listo? Entonces, chicos, ojo, yo los invito para que leamos el texto de Bauman a lo largo de las clases de este mes y que aproximadamente ya el 29 de junio ustedes ya estén haciendo su aporte para que el 30 de junio, en la clase final de este mes, no de este trimestre, ojo, de este mes, ustedes puedan hacer ese aporte de comprensión frente a lo que es el texto de Bauman, trabajo, consumismo y nuevos productos. ¿Listo? Espero que acepten esa invitación porque también es para mejorar la lectura crítica. Reitero, lectura literal, partes del texto, lectura interpretativa, qué es eso de ser nuevos pobres, lectura inferencial, cómo se relaciona eso con mi propia economía, con mi propia forma de ver la sociedad. ¿Listo? Entonces ahí dejo de compartir por un momento, voy a pausar acá la grabación y pues vamos a comenzar a leer juntos en la primera parte de la clase, al menos la introducción, y ustedes ya tendrán el tiempo para leer allá el primer capítulo de estos días, ¿cierto? El primero y el segundo, que tampoco son tan largos.